días. Estamos en el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cardiología acá en Rosario y tengo el gusto de estar acá con el doctor Juan Carlos Plana. El doctor Juan Carlos Plana es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Jefferson de Filadelfia y es un gran amigo de la Federación Argentina de Cardiología, así que tenemos la suerte de que nos acompañe una vez más en el Congreso. Juan Carlos, hoy tuviste una presentación muy interesante y contanos un poco, digamos, cuáles serían para vos los puntos más importantes que pudiste transmitirle a la gente que estaba escuchando de tu presentación. Aldo, primero que todo, agradecerte a ti y a la Federación por darme la oportunidad de estar con ustedes. Yo me la paso re bien cada vez que vengo acá con ustedes. Argentina es lo máximo. Hoy tuve la oportunidad de hablar un poco acerca de la nueva guía que la Sociedad Americana de Ecocardiografía puso de un tema que para mí es mi pasión, como lo sabes, que es el strain. Y básicamente pues la sociedad se compromete dando unas guías específicas de cuáles son las situaciones en las cuales los pacientes se benefician de que nosotros utilicemos esta tecnología. Yo creo que lo primero es, nos hacen entender que de las dos modalidades de eco por speckle tracking o por Doppler tisular, la modalidad de elección, por ser más fácil y más útil, digamos, en términos de la aproximación de los pacientes, es el strain por speckle tracking, no por Doppler tisular. Lo segundo es cuáles son los valores de normalidad. Un strain más negativo que menos 18 es considerado normal, entre menos 16 y menos 18 es considerado borderline y menos de menos 16 es considerado anormal. Yo les mostré a ustedes casos donde lo utilizábamos en cardio-oncología, donde si tú vas a utilizar en un paciente un régimen oncológico que está basado en antraciclinas, es ideal comenzar con una valoración basal del paciente antes de hacer el tratamiento y una valoración durante el curso por el riesgo potencial que esos pacientes tienen de desarrollar disfunción ventricular izquierda asintomática, también en los pacientes que van a recibir radiación y en el paciente sobreviviente. También tuve la oportunidad de poder compartir con ustedes cuál es la aproximación en términos a los pacientes que tienen enfermedad valvular. Yo creo que es supremamente útil en el paciente que tiene insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia. Tú sabes que cuando uno les mide la fracción de eyección a estos pacientes, es una fracción de eyección supranormal, pero en muchos casos, si uno no hace strain, uno no se va a poder dar cuenta que el ventrículo está enfermo. Y como recuerdas, por ejemplo, ese fue uno de los casos que les mostré, un paciente joven que tenía insuficiencia aórtica severa. El hombre quería que le retrasaran la cirugía, pero el strain mostraba que el ventrículo la estaba pasando mal, estaba sufriendo de la carga hemodinámica de la insuficiencia aórtica. De tal manera que yo creo que hacia el futuro vamos a tener que volver a escribir las guías, incluyendo puntos de corte de strain para insuficiencia mitral, aórtica y tricuspidia. Te hagas una pregunta, digamos. El strain, la verdad que tiene muchísimos años, se sigue llamando una herramienta nueva cuando en realidad ya pasó por etapas de todo tipo. Y aún así hoy, incluso el planteo en numerosos eventos científicos es decir, bueno, pasa esto, doy toda esta información y la aplicación de eso en forma mucho más rutinaria, en realidad no llega, digamos, no es una herramienta de uso, podríamos decir, digamos, frecuente en los laboratorios, digamos. ¿Cuál crees vos que es el problema por el cual al strain, digamos, le cuesta tanto imponerse como una herramienta dentro del eco que tenga un peso suficiente como para integrarlo a las otras cosas y que sea parte de lo que uno utilice para toma de decisiones? Yo creo que el problema es que todos estamos acostumbrados a hacer lo que aprendimos cuando éramos residentes y muchas de las generaciones que estaban hoy sentadas en el auditorio nunca hicieron strain cuando estaban en entrenamiento, entonces lo que no aprendiste durante la residencia no existe, ¿cierto? Primero que todo, y segundo, pues que obviamente toma más tiempo, ¿cierto? El hacer un estudio incorporando strain. Pero yo creo que en este momento, y ese era justamente el ímpetu de la presentación esta mañana, cuando ya tenemos una guía
de nuestra sociedad americana, diciéndote cuáles son las situaciones donde muestras un efecto de beneficio, bien sea de morbilidad, como en el caso de la cardio-oncología, o de mortalidad, como lo hablamos en la estenosis aórtica o en la insuficiencia aórtica. Yo creo que es el momento para comenzar a decir lo que tú dices, es el momento de integrar eso en nuestra práctica diaria y de comenzar a hacerlo. No lo digo en todos los pacientes, sino en los pacientes en los que verdaderamente tú puedes mostrar que se van a beneficiar desde el punto de vista de morbilidad o de mortalidad al aplicar la técnica. Perfecto, perfecto. Y en el tema de las valvulopatías, vos, por alguna cosa en particular, digamos, las valvulopatías insuficientes, vos dijiste por la sobreestimación de la fracción de eyección, y en las estenóticas, por ejemplo, como la estenosis aórtica, ¿vos crees que tiene también un impacto el uso del strain? A mí me ayuda y yo lo utilizo en el paciente asintomático. El paciente que yo sé que tiene una estenosis aórtica severa, lo monté ya en la banda sin fin, no tuvo síntomas. Antes de yo decirle, váyase para su casa y vuelva en 6 meses, yo le hago un strain. Y si el strain está menos negativo que menos 14.5, yo ahí jalo el gatillo de cirugía. Perfecto. Bueno, muy bien. Nos quedaríamos mucho más tiempo acá charlando, pero por cuestiones de tiempo, agradecerte tu presencia como siempre en la federación. Invitamos a todos a continuar viendo los próximos eventos del streaming.